Buenos días con todas y todos. En primer lugar, un saludo de la alta dirección del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú. Bueno, para iniciar esta exposición que es sobre el uso de datos, bueno, yo estoy aquí representando al Ministerio y coincidentemente yo soy una especialista técnica, al igual que muchos de ustedes, pero ya durante muchos años encargada de jefaturas y de unidades, entonces puedo entender las dos partes o las diferentes partes de cómo es que tenemos que gestionar el dato, la información. Nosotros muchas veces yo creo que el Perú es no sé, espero no equivocarme, un país bastante privilegiado, porque sí tenemos abundante información, comparando probablemente con muchos otros países, ¿no? Por allí un escritor nuestro dijo que el Perú era un mendigo sentado en un banco de oro. Y ciertamente tenemos mucha información, muchos datos. Lo importante es poder tener ese compromiso y poder generar los procesos para poder utilizar eficazmente, oportunamente, eficientemente toda la información que tenemos. Es cierto, si nosotros contamos con información oportuna, de calidad, y contamos además con un compromiso político, con un compromiso público, vamos a avanzar. Bien, el Ministerio de la Mujer tiene rectoría, y allí justamente estoy señalando textualmente la rectoría en la cual nosotros tenemos en políticas nacionales y sectoriales sobre mujer y poblaciones vulnerables, que diseña, establece, promueve, ejecuta y supervisa políticas públicas a favor de las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores con discapacidad, desplazadas y migrantes internos, para garantizar el ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia, desprotección y discriminación en el marco de una cultura de paz. Es bien ambicioso y ciertamente nuestro ministerio tiene toda esa competencia, por eso que se llama Mujer y Poblaciones Vulnerables. Y hacia ello estamos desarrollando un conjunto de acciones que nos tienen que llevar a poder cumplir nuestros objetivos. Rápidamente, solo para indicarles, esta es un poco la estructura de nuestro ministerio, que a partir del año 2012 cambió, porque ahora nosotros tenemos, como ustedes ven, el ministerio hacia arriba y tenemos como dos brazos, un viceministerio de la mujer y un viceministerio de poblaciones vulnerables. Debajo de estos dos viceministerios hay direcciones generales que cumplen una función normativa de lineamientos y de seguimiento y evaluación a las políticas de las cuales están justamente ellos, tienen sus competencias, tanto de mujer como de poblaciones vulnerables. Nuestro tema es sobre violencia contra las mujeres y es por eso que señalaré únicamente que en el despacho viceministerial de la mujer tenemos una Dirección General de Igualdad de Género y No Discriminación, una Dirección General de Transversalización del Enfoque de Género y una Dirección General contra la Violencia de Género. Asimismo, creo que es importante señalar que también tenemos algunas instancias que no solamente ven las normas, las políticas, diseñan, formulan y evalúan, sino también programas. En el despacho viceministerial de la mujer hay un programa que es el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, que básicamente diseña, formula y ejecuta los lineamientos de política, es decir, es nuestro brazo ejecutor. Mientras las direcciones generales son normativas, tenemos programas que ejecutan las políticas. Bueno, yo vengo del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, de una unidad que se llama Unidad de Generación de Información y Gestión del Conocimiento. Bien, básicamente quería hacer este esquema para entender lo que los decisores necesitan, ¿sí? Y yo creo que acá hay muchas personas del INEI y de otras instituciones
de los ministerios de la mujer, que necesitamos tener claridad sobre lo que tenemos y cómo lo debemos hacer. Bueno, sabemos que tenemos varias fuentes que alimentan datos, información y conocimiento. Hay que tener en cuenta que el dato es diferente a la información y la información es diferente al conocimiento. Cada uno de ellos es importante, puesto que generado un añadido o darle una razón de ser al dato, se convierte en una información. Y contextualizando y evaluando esta información se convertirá en un conocimiento. Sin embargo, cuando pasamos del dato al conocimiento, esto se tiene que gestionar. Cuando hablo de la gestión, estoy refiriéndome del dato a la acción política, a la acción pública, a la acción que desde los ministerios tenemos que hacer para dar cumplimiento a nuestras competencias. Probablemente existan muchos datos. Yo le puedo hacer alguna pregunta de repente para que reflexione. ¿Cuántos ítems tienen sus encuestas que ustedes generan? ¿Y cuántos de ellos se usan? ¿Y para qué se usan? ¿Y por qué no se usan? Sabemos que las encuestas son muy caras. Entonces hay que comenzar un análisis de ver hasta qué punto la información que obtenemos, que de repente es cierto, para el conocimiento es importante, pero hay que pensar en el uso también, porque creo que allí, y yo pienso que hay un vacío entre el conocimiento generado y la acción política. ¿Por qué? Porque aquí al medio falta algo que nos permita transformar, dar valor agregado y dar un lenguaje más cercano al decisor. Hay muchos informes del INEI o de cualquier otra institución académica que son guardados. O de repente llegan a la ministra, aquí están sus compendios del INEI, no lo va a leer. Se necesita una instancia que apoye en la transformación, en dar ese valor agregado al dato, a la información, para que se convierta en un conocimiento para tomar decisiones y ejecutar. Eso es una brecha entre el conocimiento y la acción política. Hay una brecha que necesitamos reflexionar, necesitamos plantear qué mecanismo nos puede cubrir esa brecha. Algunos pueden pensar, hay los think tank, los tanques de ideas, ¿no? Podrían ser, o al interior podría haber algún organismo en los ministerios que nos permitan generar esa transformación que necesitan los tomadores de decisiones. Si logramos esto, se puede dar la efectiva gestión del conocimiento y con ello la acción y tener una política basada en la evidencia, pensando en una política dentro de todo su ciclo, en el diseño, en la ejecución, en el monitoreo y evaluación, y así en un círculo continuo. Entonces, este es algo primero que creo que es importante pensar, cómo es que piensan los tomadores de decisiones frente a los datos. El dato me va a servir, lo entiendo, ¿qué implica este dato? ¿No? Porque realmente tener una encuesta nacional es todo un reto. Perú, por lo menos desde el año 2000, genera la ENDES. Nosotros tenemos información año a año. Además, ahora, ya les explicaron, tenemos 2 ENARES y con 4 encuestas. Entonces, muchos de ustedes de repente no tienen la misma historia de información, pero es importante poder reflexionar entonces cómo nosotros vemos a los generadores del dato. Yo un poco les voy a contar rápidamente cuál ha sido la evolución de la data en violencia hacia la mujer en el Perú. En la década del 70-80 en realidad había muy escasa data. No teníamos mucha información, generalmente nos movíamos sobre informes internacionales que daban cuenta de la situación de las mujeres. Y aquí es donde surge la Convención Internacionales
y la CEDAW, que es la más importante, en la cual el Perú tiene compromisos. En la década de 90 ya existían algunos datos, estudios sobre violencia contra la mujer, pero básicamente eran datos cualitativos, basados de historias de vida o historias de casos, casuísticas, ¿no?, que también alimentaban la comprensión, obviamente. Y luego también tenemos en esta década la Convención Interamericana Belén do Pará, que también nos iba animando a generar información. A partir del año 2000, como recién se iba a implementar la ENDES, algo que cobró bastante fuerza en ausencia de datos cuantitativos, duros, ¿no?, eran los registros administrativos, que también funcionaban no del todo bien, por lo menos, sobre todo si hablamos de la policía, que es donde más acuden las mujeres, ¿no? No funcionaban bien, no tenían computadoras, lo hacían todo a mano, etcétera. Pero los registros administrativos se comenzaron siendo una opción importante para tomar decisiones. Y luego continuábamos con los estudios de corte cualitativo y algunos cuantitativos muy focalizados. Empezamos con la encuesta, la primera, la ENDES, que se dio en el año 2000, y oportuno a esto, en el año 2002 se generó el primer Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer. Tenemos dos. Uno ya acabó el año 2015, tenemos dos, que es una herramienta, un mecanismo para fortalecer el cumplimiento articulado de manera horizontal y vertical las políticas contra la violencia hacia la mujer. Y en la actualidad nuestros registros administrativos se han fortalecido. Por ejemplo, ahora tenemos nuestros registros que reportan a la CEPAL, ¿no?, desde el Ministerio Público y también desde las atenciones que da el Ministerio de la Mujer. Damos cuenta de los feminicidios, damos cuenta de las violencias contra las mujeres y el grupo familiar. Algo que es importante es que comenzaron también a explotarse las bases de datos. Eso es bien importante. Los informes que generalmente sacan los INEI son informes descriptivos. Son informes descriptivos que nos permiten tener una idea, pero se necesita que alguien explote las bases de datos, que por cierto son muy complicadas, ¿sí? Muy complicadas. No sé si lo hacen para que no la exploten, pero son muy complicadas. Sus libros de códigos, ¿no?, sus libros de códigos y todos sus pesos y todo necesitan una especialización. Entonces yo creo que aquí nosotros siempre en Perú hemos dicho, necesitamos una capacitación para que nosotros mismos de repente podamos ver cómo podemos sacar lo que deseamos, ¿no? Pero ha habido una buena práctica del INEI. El INEI últimamente ha estado convocando a concursos de investigaciones, investigadores que quieran explotar las bases de datos, y eso nos ha servido una barbaridad para la toma de decisiones. Entonces es importante democratizar y tener una fuente abierta de bases de datos, pero una fuente abierta que se puede usar, no una fuente abierta con códigos extraños, ¿no? Entonces, la explotación de bases de datos es muy importante. Y luego, como ya lo dijo la señora ministra, a partir del año 2013 hemos venido coordinando la ENARES, que es la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, que tiene una encuesta para niños, adolescentes, mujeres. Esto es un poco la consecución, por eso digo, sí hay información, falta comunicación. ¿Qué es lo que el político quiere para cumplir sus políticas? ¿Qué es lo que el investigador o el INEI debe recoger? En Perú, algo muy rápido, ¿qué información usamos, por ejemplo, de las encuestas? ¿Qué información solemos utilizar? Bueno, solemos utilizar la prevalencia de vida. La prevalencia de vida la utilizamos, es alta, por supuesto, pero nos sirve, como dice, para abrir camino. O sea, oye, hay que sensibilizarte, porque de repente no te sensibilizo con un 13%, pero con un 72%, aunque alguien dice está inflada por la violencia psicológica, ya como que te permite abrir, ¿no? Abrir camino para sensibilizar a los medios, a la población en general.
Entonces la prevalencia de vida es muy importante, tanto total, regional, por edad y por área urbano y rural, que sí lo tiene la ENDES. La prevalencia de los últimos 12 meses, ¿para qué nos sirve? No nos sirve para impactar al medio o para lograr ciertas acciones que nos interesan, nos sirve para mejorar justamente nuestra demanda inmediata. La gente que en los últimos 12 meses está sufriendo de violencia y que necesita un servicio. Medir nuestra cobertura o nuestra población potencial. Para eso nos sirve. Entonces, ciertamente, el equipo de técnicos en los ministerios tiene que asesorar a los tomadores de decisiones para saber qué dato sirve para qué. No es simplemente como dato o como información, ¿no? Yo puedo repetir y leer cifras. La idea no es leer cifras, la idea es interpretar y decisión. Usamos las consecuencias físicas de la violencia, porque lo tenemos. Allí es el tema del feminicidio, de la tentativa de feminicidio, que nos da alertas. Oye, hay que medir en los servicios factores de riesgo. Tienes que medir cuando es alto riesgo y tienes que desarrollar tus acciones, que en el protocolo dice cuando una mujer está con alto riesgo, ¿qué debes hacer? Luego también las modalidades de violencia. Por supuesto, antes también medíamos física, psicológica y sexual. Hemos tenido un trabajo bastante largo con la CEPAL. En el año 2010 se trabajó, creo, en Chile, y hubo una fuerte incidencia para ver los indicadores. Y a partir de allí hemos ido colectando indicadores no solo de violencia física, psicológica, sexual, sino también la económica, que es importante, ¿no? Es muy importante para todo lo que es nuestro trabajo con las mujeres y con las igualdades de oportunidades económicas. Acudir a una persona o institución para pedir ayuda, eso nos ayuda mucho para el trabajo preventivo, para el trabajo promocional. Percepción sobre la violencia también, ¿no? Ya han visto una encuesta de tolerancia social, entonces nos ayuda a poder trabajar aspectos más preventivos. Y la violencia hacia los hijos, que es importante. Esto a grandes rasgos, le podría desmenuzar algunas otras preguntas, pero creo que esto es lo principal. ¿Con qué fines usamos? 5 Sí, 5, muy bien. ¿Con qué fines usamos? Primero, para medir la magnitud. Si nosotros medimos la magnitud, podemos poner estos aspectos en una agenda pública. Podemos optimizar el uso de los recursos que son escasos. Podemos movilizar cambios sociales, podemos dar cuenta de compromisos como sector y Estado a nivel nacional e internacional. Podemos realizar seguimiento y evaluación de políticas, podemos generar criterios para la priorización. Los recursos son escasos, no puedo atender a toda la población, pero sí me permite generar estos criterios. Facilita la toma de decisiones, nos permite diseñar y fortalecer las intervenciones y sobre todo generar incidencia. Dice, bueno, ¿quiénes realizan incidencia? ¿Las ONGs o la sociedad civil, el Estado? No, el Estado también. Nosotros hacemos mucha incidencia en el legislativo. Y eso es bien difícil, les digo. Y no solamente ahí, en el Poder Judicial, el otro poder. Y no solo ahí, el Ministerio de Economía y Finanzas, que su lenguaje es diferente, ¿no? Entonces nos sirve este dato también para hacer incidencia. ¿Cómo es que básicamente nosotros trabajamos? Bueno, rápidamente, se genera el dato, hay una interacción con el ministerio, se generan informes, los generadores de datos, que puede ser el INEI, genera informes que van a estas direcciones, sobre todo como no es violencia, la Dirección contra la Violencia de Género, al Programa Nacional, y nosotros en el Ministerio también tenemos una oficina de monitoreo y evaluación de políticas. Todos estos actores recogiendo el dato, lo que van a hacer es valorar, emitir conclusiones y recomendaciones a la alta dirección, para que la alta dirección, fortalecida en su rol rector, tome una decisión y se vuelva a generar formulaciones, ejecuciones y evaluaciones a nosotros mismos. Obviamente acá tenemos aliados, porque el tema del feminicidio ha sido una lucha también y una incidencia con nosotros de la sociedad civil, ¿no? Y eso lo reconocemos y es muy importante esa relación.
Bueno, ¿qué nos ha permitido? Primero, fortalecer al MIP en su rol rector. Esta información nos ha permitido diseñar y hacer seguimiento al cumplimiento de planes contra la violencia hacia la mujer, que tiene estos tres objetivos. Nos ha permitido crear y fortalecer los servicios de atención. Aquí están todos nuestros servicios dirigidos a las personas involucradas en violencia, tanto para las personas que ejercen violencia como las personas afectadas, víctimas. Tenemos estrategias en zonas rurales, tenemos chat 100, redes sociales, y todo esto se ha generado en base a la información generada. Es decir, se ha basado en evidencia, creación y evaluación de procesos de prevención de la violencia familiar y sexual. Lo voy a pasar rápido porque no quiero dejar, bueno, estas son las propuestas normativas que hemos logrado con estos datos, ¿sí? Y que se ha propuesto al Congreso, ¿no? Básicamente, nuestra ministra ya dijo, hay una ley que incorpora la modificación de artículos en el Código Penal con la finalidad de prevenir, sancionar y erradicar el feminicidio. Antes no existía el feminicidio, existía solo como asesinato. La ley 30.314, ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, ha sido el año pasado, igual que esta ley 30.364, que es la ley que ahora va a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Bueno, rápidamente nos ha permitido el presupuesto por resultados. Algunos han escuchado lo que son presupuestos por resultados. Esto para nosotros fue una oportunidad grande para incorporar sostenidamente esta encuesta de ENARES. Porque el presupuesto por resultados significa que tú tengas que demostrar, ¿sí?, una acción que funcione con evidencia. Entonces, por eso que ahí estamos viendo, bueno, eso seguramente ya les ha demostrado el INEI, esto es nuestro marco, nuestro problema específico del PPR es alta prevalencia de la violencia familiar, ¿no? Y ahí se han analizado las causales, etcétera, ¿no? Y finalmente el modelo operacional de las causas. Si ustedes se dan cuenta, aquí están los indicadores que tenemos que medir, que es la prevalencia de la violencia familiar, ¿sí?, en niños, niñas, las relaciones desiguales, la tolerancia. Entonces, para nosotros, en realidad, la ENARES ha sido, se ha podido concretizar por este presupuesto por resultados. Ahora, nosotros ya podemos medir con encuestas especializadas, dedicadas, la violencia y dar cuenta de los resultados que tenemos, ¿no? Entonces, vamos a tener que ir bajando, como está allí, más o menos, la tendencia. Bueno, con esto les agradezco su atención.